Muy buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión basada en el misterio de la gracia. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de la iglesia entre autoridad y autoritarismo. Muchas personas desconocen el significado de la palabra autoridad, caen en el autoritarismo. La sociedad o grupo dirigida por un sistema autoritario es una sociedad fracasada, porque todos los individuos de esta comunidad viven sin mostrar ninguno de sus talentos o atributos, y menos intentan desarrollarlo, porque los miembros de estas sociedades son y están destinadas al fracaso. Y el concepto de autoridad está íntimamente unido con el poder. La palabra autoridad se deriva del latín de augere y su significado es incrementar o hacer crecer. Quiere decir que toda persona o institución que ejerce autoridad está en una función de promover al otro, de ayudar a crecer al otro y de facilitarle el proceso de desarrollo. Entonces, la manera más sencilla para definir el autoritarismo es no permitir el crecimiento de los miembros y negarse a promocionarlo. Los autoritaristas casi siempre se rodean de su gente de confianza y muy pronto caen en el nepotismo. Se rodean de familiares y allegados, convirtiendo este accionar en un abuso de poder. Como ya se puede notar, esto justamente se contrapone con lo que es la autoridad. La autoridad es para servir, para facilitar el desarrollo de aquellos que están siendo dirigidos. Cuando un grupo de personas están bajo la figura de un líder autoritario, este grupo de personas no crecen, no se desarrollan, sino más bien se estancan, porque no están sirviendo al reino de Dios, sino están sirviendo a los intereses de una persona o de un clan familiar. En nuestras congregaciones oramos por aquellos países que están bajo gobiernos autoritarios, pero difícilmente usted escuchará alguna rogativa por la tiranía con la que se dirigen algunas iglesias cristianas de hoy en día. Coloquialmente, nosotros llamamos a este tipo de líderes pastores mata ministerio, pues con mucha dificultad permiten el desarrollo de algún miembro inclinado hacia la obra del ministerio, ocasionando esta actitud la migración constante de miembros y el resentimiento de buena parte de los que se quedan, de una inmensa mayoría que se acomoda en una zona donde no hace absolutamente nada. En este tipo de congregaciones surge el vulgar servilismo de aquellos que se acomodan, pero que quieren ser vistos de alguna manera. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3. Nada más apropiado que este texto para este tema. Pedro, ya siendo anciano, está hablando de un modelo de liderazgo que es el pastor de un rebaño. Quizás una de las figuras más hermosas que hay, a diferencia de las demás virtudes o fruto del Espíritu. Entendamos que la autoridad es algo que le pertenece a Dios.
Es decir, solo Dios tiene autoridad y la delega en su siervo. Luego la autoridad se va construyendo, no es algo instantáneo como recibir un don. Y entendamos también que la autoridad se construye en la suma de varias virtudes. Primero, hay una autoridad de posición. Por ejemplo, cuando a alguien lo nombran pastor ante una congregación, desde ese momento esa persona o líder tiene una autoridad de posición, es el pastor de la iglesia y hay que respetarlo como tal. Pero la verdadera autoridad espiritual va más allá que esa autoridad de posición o que se deriva de la función, y es una autoridad moral y espiritual que hay que ganarse por medio del ejemplo de la conducta, del conocimiento y uso de las escrituras. Entiendo que la gente, más allá de la posición, cargo o función de un líder, va reconociendo la autoridad en las personas de manera natural. Sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. La autoridad es algo que se percibe, que se reconoce. No hace falta que la persona diga: yo soy el pastor, yo soy el líder, para que lo respeten o lo sigan. Porque uno es líder cuando hay personas que quieren ser como ese líder. En relación a este mismo tema, debo aclarar que no es lo mismo la palabra influencia, que define quién es el líder, que la palabra proceso, que describe el liderazgo. No es lo mismo estar bajo la influencia de un líder que estar en un proceso dirigido por un líder. Los miembros de una comunidad cristiana autoritaria están bajo la influencia de su líder, nada más. No están creciendo. Por el contrario, cada día que pasa se deforman un poco más. Contrario a estos, los miembros bajo autoridad se están desarrollando porque su líder sigue un proceso. De esta manera puedo decir que un líder es una persona con capacidades y responsabilidades dadas por Dios para influenciar a un grupo de personas y para cumplir con un propósito divino. Como se puede ver, esta tarea divina es muy diferente a manipular a un grupo de personas para satisfacer los intereses personales. Es interesante que el apóstol Pablo nos advierte con su segunda carta a Timoteo, cuando escribe: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios. ¿Entiendes lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol afirma que vendrán días peligrosos y que en esos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios. Acuérdate, los líderes autoritarios se sienten amenazados por cualquier opinión contraria, sea de adentro o de afuera del grupo. Se desalienta a los miembros del grupo de hacer preguntas difíciles. La regla es no hacer preguntas y no murmurar de ningún tema relacionado con las formas implantadas, insinuando que la murmuración es un pecado. Ellos usan un lenguaje aparentemente
espiritual para disfrazar la manipulación a que se es sometida a la congregación, y las personas que cuestionan sus ideas son rotuladas como personas rebeldes e insubordinadas y disruptivas de la armonía del cuerpo de Cristo. Los líderes autoritarios no desean un sistema de rendición de cuentas. Ellos se jactan que si alguien quiere saber algo sobre las finanzas de la iglesia, que lo pidan, tratando de demostrar una transparencia. Pero yo dudo que alguien se atreva a cuestionarlos. Tal vez ellos conformen una junta en la congregación, pero esta estará formada por personas serviles que Él escoge en última instancia. En esas congregaciones hay una alta tasa de competencia entre los miembros a fin de obtener la aprobación o demostrar que uno es un verdadero discípulo, exigiendo niveles de servicio que son muy agotadores. Este tipo de líderes se declaran incorregibles e incuestionables, aunque jamás lo dirán abiertamente. Este tipo de ministros jamás permiten ser exhortados por la grey de Dios, habiendo cristianos maduros a los cuales Dios también les habla. Ellos ponen disciplina y autoridad que ellos mismos muchas veces no pueden cumplir, ni sus propias reglas, haciéndose de esa manera igual que los fariseos hipócritas. Mira lo que dice la Biblia. En la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Mateo 23, 2 al 4. Además, hermano, los líderes de la iglesia no son jefes autócratas que se enseñorean sobre la congregación, sino siervos que ejercen su autoridad con tacto y cuidado. El diccionario define el término de autoridad como controlar, subyugar, ejercer dominio e imponerse. Un líder que no cuente con los hermanos a la hora de tomar decisiones importantes en la congregación es un ministro autoritario, y el ministro de Dios debe compartir la visión que Dios le ha dado con su congregación y escuchar las diferentes opiniones antes de tomar cualquier decisión. Ellos no pueden imponer cambios en la congregación sin consultar a nadie, simplemente por ser el pastor. Estos ministros plantean que todas las decisiones que los demás hermanos quieran tomar deben ser autorizadas por su persona, y les temen a los creyentes que se reúnen en sus hogares con su familia y demás hermanos en pequeños grupos para compartir la palabra de Dios, temiendo que se levanten nuevos líderes que le puedan ser de competencias. Y estos pastores son capaces de reunirse a escondida con hermanos del mismo grupo de reunión y persuadirlos a disolver esos cultos de reunión usando técnicas evasivas y silenciosas para lograr sus propios propósitos. Ellos probablemente ignoran que el daño se lo están haciendo a la obra del Señor, y en estas congregaciones nadie puede avanzar ningún proyecto si el líder de la congregación no ha dado su visto bueno. Usted ya se habrá dado cuenta que esta situación tiene matices bastante enfermizos y satánicos. No obstante, es muy triste ver la cantidad de congregaciones que funcionan con estos parámetros y métodos nacidos de sus propias concupiscencias. Y no erremos, tales hombres llegan a ser como Dios para su rebaño. Tristemente,
Tales líderes crean una mentalidad de policía en sus congregaciones, donde la vida de todos es monitorizada e inspeccionada cuidadosamente por cualquier desviación, y los pecados han de ser reportados al liderazgo de la iglesia inmediatamente. Estos líderes hacen caer a toda la congregación en el legalismo. Debido a este estilo de pastoreo y señorío, le imponen a las congregaciones a guardar toda la ley, lo hacen volver a la ley y ponen cargas difíciles y pesadas de llevar y sirven de piedra de tropiezo y menosprecian la gracia de Dios reflejada en este pacto de la gracia. La Biblia dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Para estos líderes sus palabras son como palabras de Dios, y tú no puedes cumplirla, porque a él Dios le habla y a ti no. Eso nos da a entender con esa actitud que tú tienes que someterte a todo lo que él dice simplemente porque él lo dice. Siempre discierne la palabra de tus pastores. Ámalos porque ellos te cuidan. No los menosprecies, pero tampoco los aprecie de sobremanera. El liderazgo como el de Cristo consiste en ser un siervo. Los verdaderos líderes obtienen la lealtad de sus ovejas por la calidad de su carácter y su actitud de siervo. Los miembros se someten libremente a un liderazgo como el de Cristo y no tienen que ser forzados a seguirlos. Los buenos pastores aligeran la carga de sus ovejas, mientras que los falsos le agregan carga. Si bien salir de una iglesia abusadora puede dejarnos con cicatrices mentales y emocionales, hay esperanza de recuperación y plenitud. De hecho, este intenso proceso puede fortalecer nuestra fe y comprensión de Dios y de lo que significa caminar con Él. Por estas razones, opino que lo mejor es dejar una iglesia abusadora o malsana. Aprenda a dejar las cosas y dejar que Dios trate con ese grupo. Solo Él puede llevar gente al arrepentimiento. Y si bien es doloroso dejar una iglesia malsana y unirse a un cuerpo sano de creyentes, comenzará el proceso de sanidad y abrirá nuevas puertas de comunión, adoración y servicio para usted. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. No olvides, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.